Bueno, aquí estamos con la lección número 6 de la clase o del curso que se llama Eclesiología, o es decir, la doctrina de la Iglesia. Este tema de hoy es bastante fuerte. Vamos a estar hablando del tema que se llama la restauración. Algunos llaman este tema la disciplina, pero yo prefiero la palabra restauración porque, bueno, todos somos pecadores, todos estamos en proceso y todos a veces necesitamos que otra persona nos empuje un poquito o mucho para que sigamos adelante, creciendo en la madurez hacia la imagen de Jesucristo. Bueno, entonces quisiera empezar con dos advertencias, porque en verdad este tema puede ser usado en un sentido no muy agradable. Algunas personas a veces están esperando hasta que alguien castigue a los pecadores en la iglesia. Entonces, si es la actitud de su corazón, por favor, yo te invito yo te animo que nunca participes en este ministerio porque vas a hacer mucho daño. Pero también por otro lado hay personas tan tolerantes que en verdad nunca participan para el beneficio de otra persona en el proceso de su madurez. Entonces hay varios extremos, pero en esta clase quisiera enfatizar la gracia, la necesidad de tratar a todos en la iglesia con gracia. Dios nos ha salvado basado en pura misericordia y nunca debemos de olvidarnos de que somos pecadores, que en verdad si no es por la gracia de Dios, usted y yo podremos hacer cualquier pecado y debemos siempre mantener una actitud de humildad y de compasión, aun cuando las personas, como dice este texto que vamos a leer, se sorprenden y caen en pecado. Muy bien, voy a leer dos textos y luego después de leer voy a orar. Pero este texto de Gálatas 6, capítulo 6, que está aquí en la guía, dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales. Entonces, este párrafo es para los líderes, principalmente para la gente madura. Anciano gobernante, anciano, pastor, director de alguna área en la iglesia. Entonces, esta persona se reconoce por su carácter maduro. Entonces, Pablo dice: hermanos, ustedes que son maduros o espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque usted también puede pecar. Porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo, la ley de amor. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, muy importante, antes de hablar con otro. Y si tiene algo de qué presumir, que se no compare con nadie. Muy bien, vamos a examinar este pasaje en detalle, pero quería empezar ahí porque los hermanos, los que son espirituales, los líderes, los pastores, en la rutina de su obra pastoral, no es necesario que sigan un proceso en la mayoría de los casos porque tienen mucha autoridad, y usa esa palabra con mucho cuidado, pero tienen la autoridad de poder corregir a los miembros de su iglesia que han caído en tentación y en pecado. Pero también hay otro pasaje que es bastante conocido en Mateo 18, que es para los miembros de la iglesia. Dice así en versículo 15: si tu hermano peca contra ti, están hablando Jesús con los seguidores de Cristo, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y eso es buenísimo. Pero vamos a examinar también ese paso al ratito. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Y si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, o es decir, a las autoridades que tienen la responsabilidad
para sobrevivir estas cosas. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Muy bien, es muy importante decir esto porque Jesucristo está refiriéndose al capítulo 16, donde Él había dado las llaves del reino a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Entonces, cuando una persona decide seguir a Cristo y recibir la señal y sello de su relación con Dios y se hace miembro de la iglesia, con esa misma sumisión está sujetándose a los líderes de la iglesia. Entonces están diciéndole a los líderes y a sus hermanos en Cristo, ayúdame a seguir a Cristo. Entonces la disciplina o la restauración se basa en esta fraternidad, es decir, es un ánimo mutuo que todos ejercemos para poder estimularnos a amar y hacer buenas obras. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta lección. Gracias por estas enseñanzas. Te confieso que para mí es un tema bastante difícil, pero te pido que nos ayudes, que nos des mucha humildad, mansedumbre, compasión, amor. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, en especial antes de hablar con otro acerca de su pecado. Ayúdanos a ser justos, misericordiosos, sobre todo misericordiosos, recordando que nosotros también somos pecadores y todos tenemos el mismo potencial para poder ser tentados y hasta caer en pecado. Ayúdame a mí a enseñar con compasión, con un tono apropiado y también poner en práctica todo lo que estoy enseñando en este curso. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén. Muy bien, y un comentario más. Cuando estuve manejando para participar en esta clase de hoy, estuve orando por todos los que en mi ministerio pastoral participaron en este ministerio. Estoy hablando de que los que tuvimos que disciplinar, porque en verdad todavía me mantengo en contacto con ellos. Algunos de ellos son mis mejores amigos. Es decir, si este ministerio se hace correctamente bien y si se hace bíblicamente con todas estas gracias de las cuales estamos hablando en esta clase, puede ser algo bello, algo hermoso, algo que da mucho fruto, algo que mejora las relaciones, algo que causa aprecio entre los hermanos en Cristo, porque en verdad es cosa bella que otra persona me ayude a vivir santo y puro ante mi Señor Jesucristo. Muy bien, introducción. Uno de los propósitos principales de la iglesia es la edificación de sus propios miembros, animándolos por medio de todos los medios de gracia a crecer en madurez hacia la imagen de Cristo. Y empiezo ahí porque este es el espíritu y tono del ministerio de la restauración. Jesús y los apóstoles motivan a través de recordatorios de los beneficios de la misericordia de Dios, pero también motivan por el gozo que procede de ser un receptor de la gracia y el amor de Dios por medio de Cristo y la gratitud que resulta de los dones de la libertad y perdón. Empiezo ahí porque así los apóstoles escriben sus cartas. Por ejemplo, los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo está desarrollando la doctrina de la justificación por fe. También está desarrollando la doctrina de la santificación por medio de la unión con Cristo, morir con Cristo, resucitar con Cristo. Pero también está haciendo que la iglesia en Roma y que nosotros también, por leer esa carta, recordemos todos los beneficios de la gracia, todas las misericordias de la gracia. Entonces, un pastor que se llama Eugenio Peterson, que escribió muchos libros,
buenísimos para los pastores, dijo que el mayor trabajo para el pastor es el ministerio de recordatorio. Es decir, los pastores tenemos prácticamente una sola responsabilidad: hacer que los miembros de la iglesia recuerden todos los beneficios de la gracia. Porque nada motiva mejor que entender que en su pura gracia y misericordia Dios nos ha salvado. Entonces el apóstol Pablo motiva por hacer que los romanos recordaran de las muchas misericordias de Dios. Y luego él dice, voy a leer lo que dice. Por lo tanto, quiere decir que basado en todo lo que he dicho en los primeros 11 capítulos, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia, la misericordia que yo enseñé en los primeros 11 capítulos, la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ven cómo el apóstol Pablo anima? Cómo él empuja, anima, estimula, basado en ¿qué? La misericordia de Dios. Muy bien. Sin embargo, si un creyente se aleja precariamente del camino de la sabiduría, y eso sí pasa, Jesús y los apóstoles sirven como modelo e instruyen a la iglesia acerca de la disciplina amorosa y mansa, misericordiosa, que se requiere para la restauración. Esta clase ofrecerá un resumen de los pensamientos, disposiciones, muy importante, disposiciones y actitudes necesarias para involucrarse en el ministerio de restauración. También mirará los pasos que Jesús dio a la iglesia en Mateo 18, a la iglesia para ayudar en el ministerio de restauración. Según las Escrituras, hay dos categorías en las cuales los creyentes pueden estar errados, pues en su carácter y obviamente en su doctrina. Y vamos a examinar muchos pasajes donde los apóstoles y Jesús mismo trata en esas dos categorías, doctrina y carácter. Obviamente, en una época cuando la tolerancia se profesa como la virtud máxima, cualquiera puede decir lo que le dé la gana, y el jugar de cualquier forma no esté de acuerdo con los tabúes sociales más populares del momento, se considera el crimen más terrible. Entonces, no tolerar ese crimen es el único pecado según el mundo. La iglesia se encuentra en un camino cuesta arriba para demostrar que la práctica bíblica de la disciplina en el ministerio de restauración es una de las formas más nobles del amor. En verdad, si podemos ayudar a una persona a volver al camino de Dios y volver a Dios, en verdad es un acto de amor muy alto. Los dos problemas que reciben más atención en el Nuevo Testamento son los de crear división en la iglesia y el desafío de la autoridad apostólica con respecto a la esencia del Evangelio. La palabra disciplina en sí se malentiende ampliamente. Este término se debe entender como todas las estructuras y los medios de la gracia que Dios ha establecido para incentivar y animar a su pueblo. Bueno, este párrafo dice mucho. A veces cuando pensamos en la disciplina, pensamos en pecado sexual o pensamos en un robo, un crimen, es algo terrible. Pero también Dios mismo y los apóstoles tuvieron que tratar a las personas que murmuraban, que causaban divisiones en la iglesia solo por matar el carácter de otra persona. Algo grave, muy grave. Entonces, otra cosa, a veces pensamos en la disciplina como una corte donde la iglesia censura a otra persona. No, es que la disciplina se puede considerar, se puede expresar por medio de todas las estructuras de la iglesia. Esta clase es una forma de disciplina.
tuvimos que llegar a esta clase. Yo tuve que prepararme, otras personas también vinieron preparados. Entonces, la disciplina, la estructura de poder enseñar la palabra en un contexto formal también se considera disciplina. Es una estructura que anima a los creyentes a crecer en su fe. Pero también la predicación de la palabra de Dios también, y vamos a ver que también es una forma de disciplina. Porque cuando la persona está sentado ahí escuchando el pastor exponer un texto bíblico, Dios está trabajando mucho su corazón y también en su mente, ojalá en sus actos y sus palabras, y en muchas áreas está recibiendo disciplina, estructura, motivación para poder seguir creciendo hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver. En algún sentido, la restauración caracteriza el ministerio entero de la iglesia, porque estamos todavía en proceso de ser restaurados a Dios y un día vamos a estar restaurados por completo cuando vemos a Jesucristo en su venida. Número 1, la restauración tiene un comienzo. Tiene un comienzo en nuestra conversión, ¿verdad? Es que pasajes bíblicos acerca del arrepentimiento. Arrepiéntase y bautícense, dice Pedro en su sermón en el día de Pentecostés. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro a los judíos, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí por arrepentirse empiezan el proceso de la restauración. También Hechos 17, versículo 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Otra vez, hay un comienzo. Hechos 20 y 21, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios. Arrepentirse es decir, cambiar la mente e ir a Dios. La meta es la comunión de Dios. La meta es la conformidad a la imagen de Jesucristo, estando con Dios, en comunión cercana con Dios. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 26, versículo 20. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén, en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. A veces pensamos en la restauración o en la disciplina como, bueno, un hermano está confrontando a otro hermano. Bueno, el evangelio en sí confronta, ¿no? Nos llama atención, somos pecadores y hay cambios que se requieren. Hay que cambiar la mentalidad, cambiar la forma de pensar, cambiar la actitud acerca de Dios mismo, la imagen de quién es Jesucristo, cambiar muchos conceptos acerca de nosotros mismos, entender que soy pecador, entonces hay que humillarme ante mi Dios. Entonces ya ha empezado el ministerio de la restauración, y si mi arrepentimiento en verdad es verídico, yo doy la vuelta y voy a Dios, me acerco a Dios. Yo busco comunión y empiezo a experimentar comunión con Dios. Entonces, ya empezó el ministerio de la restauración. Pero no solo tiene un comienzo, pero continúa. Entonces, cada día, todos nosotros estamos experimentando la restauración. Y pero la iglesia en sí existe para los hermanos en Cristo se estimulen para que crezcamos cada día más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así este texto tan famoso de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Wow. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos,
sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Este pasaje es fuerte. Este pasaje habla de la responsabilidad que yo tengo en cuanto a los demás hermanos en la iglesia. Ese pasaje dice, David, tú tienes que pensar en cómo puedes tú estimular a tal fulano, a este hermano. Entonces, si ves que ese hermano tiene algún don, si ves que este hermano tiene una capacidad en cierta área, tienes que estimularlo, tienes que animarlo. Y también si ves que ese hermano está actuando un poco perezoso o muy perezoso, entonces hay que darle una patada, pero con amor, por supuesto. Entonces, estimular en griego es una palabra bastante fuerte. Quiere decir agitar. Bueno, una ilustración. He estado en iglesias donde nadie quería participar en ningún tipo de ánimo. Entonces, yo quería reclutar a ciertas personas a que participaran en un ministerio muy sencillo. Ministerio de hospitalidad, recibiendo a los nuevos, a los extranjeros a la puerta de la iglesia. Y nadie estaba haciéndose voluntario. Entonces quería invitar a otros a que me acompañen a visitar en los hospitales. Y bueno, el liderazgo de la iglesia me dijo, David, no, es que si no está en el corazón de tal persona, entonces que no lo haga. ¿Qué? No, es que yo confieso que las cosas más importantes, quizás no quiero exagerar, pero en algunas cosas muy importantes que Dios me ha permitido hacer para Él, yo los hice porque otra persona se acerca a mí y me dijo, David, ¿por qué no hagas esto? Y yo recuerdo que una vez un joven pastor me pidió 6 veces que yo hiciera un ministerio y 5 veces le dije que no. Y la sexta vez le dije que sí. y fue la respuesta correcta. Y porque Dios me daba mucho fruto en ese ministerio. Pero mi punto es no, tenemos que, no de manera ofensiva, pero de manera muy amorosa y agradable, estimular. Hermano, por favor, yo ves que quizás podéis hacer esto con efectividad, ¿por qué no lo haces? Entonces, este apóstol usa esta palabra, estimularnos y animémonos unos a otros, porque el día de Cristo está acercando. Entonces, la restauración continúa y mi punto es tenemos una responsabilidad de animarnos a que sigamos creciendo y también participando en las buenas obras que Dios nos tiene para que hagamos. Hablar la verdad en amor, un pasaje también bastante conocido en Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, crecemos porque alguien nos está hablando en amor, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Entonces, cada miembro tiene una responsabilidad de participar de este ministerio de hablar con amor. Y esto produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y no tiene que ser gran cosa. En este momento estoy participando con 3 hombres. Y he tratado de reunirlos en un grupo. Y bueno, una vez tuve éxito en hacerlo. Porque no, 2 de ellos estoy casi seguro que no son creyentes, pero tienen curiosidad. Estoy tratando de evangelizarlos y al mismo tiempo crear cierta disciplina. Y mi punto es una sola llamadita es una expresión de disciplina, es una expresión de restauración. Mi deseo es que estos hombres sean restaurados a Dios y por eso estoy agitándoles un poquito por una llamadita o por un texto, por favor, porque no vengas a este grupito de discipulado y vamos a seguir examinando el Evangelio de Marcos. Entonces es un punto bien sencillo, pero mi punto es es que tenemos que
pensar en así, no olvidando la responsabilidad que yo tengo para mí mismo, pero al mismo tiempo es que tengo cierta responsabilidad para mis hermanos en Cristo y su crecimiento también, en parte es mi responsabilidad. Entonces, los apóstoles usan estas frases: hablar con amor, estimular, exhortar, animar. Es un punto bien sencillo. Y no hacer listas de ofensas. Que recuerde que una traducción de ese pasaje famoso en 1 Corintios capítulo 13 dice Pablo, yo voy a empezar con el versículo 4, dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Bueno, mi punto es muy sencillo aquí. Este pasaje requiere mucha exposición, pero mi punto sencillo es que ese punto que Pablo menciona en Efesios 4, versículo 26, si se enojan, no pequen. No es decir que en enojo sea pecado, no, pero está enseñándonos a cómo controlar nuestro enojo. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. En otras palabras, es que no estamos guardando un gran archivo de las ofensas de la otra persona y de repente explotamos y destruimos a la otra persona. Pero vamos a hablar de un proceso tratando este concepto a ratito. A veces la demora, o es decir, no ir inmediatamente, es preferible para poder averiguar mejor la situación, discernir y definir más claramente el conflicto. Esto requiere autoexaminación y también una asesoría de la falta cometida por el otro y la motivación de uno mismo. Bueno, vamos a meternos en detalle en este concepto a ratito porque tiene varias facetas. También ir a otra persona aun cuando tiene la conciencia limpia. Eso también es un poco difícil porque la tendencia es decir, bueno, yo no hice nada malo y si esa persona tiene problema, entonces es asunto de él. Pero Jesús dice al contrario. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 23, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tú no tienes nada contra él, y quizás no es razonable, pero él tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. El punto tan importante aquí es que la paz en la iglesia es de suprema importancia. La reconciliación es que no hay nada más importante porque el ministerio del Evangelio en sí es un ministerio de la reconciliación. Entonces Cristo está diciendo que tú debes hacer todo lo posible para vivir en paz con todos. La E dice, ir a otra persona cuando usted se siente ofendido. Bueno, a veces es apropiado ir. A veces la persona en verdad ha pecado, pero hay que asegurarnos de que la persona haya pecado. Lucas 17, Jesús dice, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Hay que hablar con él de frente. Y si se arrepiente, perdónalo. Bueno, vamos a revisitar todo esto al ratito. Pero otra vez, es importante discernir si uno está siendo demasiado sensible, y es posible, yo también he cometido ese error, o si es un caso que realmente requiere acción, y vamos a examinar eso en detalle al ratito. Es apropiado buscar consejos a veces para poder tener una mejor perspectiva, más objetiva, buscar consejos de una persona madura y confiable, porque la confrontación requiere tacto, mansedumbre, compasión, sabiduría y preparación. Y sobre todo mucha gracia y misericordia. Muy bien. Hablando de los medios, y ya tocamos este tema, pero voy a ir rápido porque los medios son todos los medios
de la gracia, principalmente la predicación de la palabra, la enseñanza, súplicas, exhortaciones, invitaciones, recordatorios, expresiones de preocupación, de inquietud, la lectura, la predicación, la enseñanza pública de la palabra de Dios con una invitación a que las personas se arrepientan, un recordatorio a arrepentirse. La lectura personal de la palabra de Dios en privado puede ser de gran ayuda en el ministerio de la restauración y el correspondiente incentivo a que yo me arrepienta. Los apóstoles también utilizaban advertencias, avisos, exhortaciones y súplicas. A veces la amonestación y la reprensión es necesaria, así como ya hemos leído en Lucas 17. La acción pastoral, como ya hemos leído en Gálatas capítulo 6, la obra pastoral. Hablar con la persona o con uno o dos testigos, ya como hemos leído en Mateo 18, y vamos a examinar ratito ese proceso. Las acciones correctivas y remediales. Nuestro libro de orden llaman estas acciones como censuras. No me gusta la palabra, pero son expresiones de disciplina que normalmente consisten en quitarle al miembro cierto privilegio en el cuerpo de Cristo. Pero vamos a examinar eso un ratito. El objetivo principal, ya hemos dicho lo que es, pero vamos a ver los textos que enseñan esto. Otra vez en Gálatas capítulo 6 dice así: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, restaurar, hacer volver a las personas a la imagen santa de Dios y la comunión con Él y con su pueblo. Y la palabra en griego es katarizontes, es decir, restaurar. Vamos a definir a ratito esta palabra tan importante. Pero también Lucas, capítulo 15, versículo 3, Jesús, contando una parábola, dice, él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y le dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Le digo que así es también el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Bueno, ya hemos definido la palabra arrepentirse, pero estamos examinando el motivo y el objetivo de la restauración es que la persona vuelva a gozarse de la comunión con Dios y todos los demás se alegran. Entonces ya hemos visto que la restauración es el propósito de la predicación inicial del Evangelio, porque estamos invitando a las personas a que vuelvan a Dios. Como Pablo dice, por medio de Él, en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. En esa frase quiere decir obedecer el Evangelio, es decir, arrepentirse y confiar únicamente en Cristo para la salvación. Ahí la restauración por la predicación se inicia. El propósito de la predicación y también el propósito de la enseñanza continua del Evangelio en la iglesia es la santificación de los oyentes dedicados a las buenas obras, la renovación hacia la santidad, así como Cristo oró en su gran oración de intercesión por sus discípulos y por nosotros: santifícalos en la verdad.
tu palabra es la verdad. Entonces, para que crezcamos en la renovación, Tito 2:14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Así como vemos en Efesios capítulo 4, versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí vemos el objetivo principal de la renovación, ser renovados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta mucho este texto en Hebreos capítulo 12, que habla de nuestro Padre Celestial y para qué Él nos disciplina. Lo que soportan es para su disciplina. Pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Pues de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ahí vemos el objeto principal de la restauración, que participemos de la santidad de nuestro Padre Celestial. Y no es muy diferente a los deseos de nosotros como padres humanos. Yo deseo que mis hijos también compartan mis valores, o es decir, imitar mi imagen, usando una ilustración cruda. Pero Dios está disciplinándonos y permite que suframos ciertas pruebas en la vida, y hasta la disciplina en la iglesia, hasta la amonestación de un hermano en Cristo, porque Dios quiere que nosotros crezcamos y que participemos en su santidad. La santidad es el objetivo final para el Hijo de Dios en este ministerio de la restauración. Santidad, conformidad, comunión con el Padre Celestial. Aun cuando hay consecuencias o corrección de parte de la iglesia, el objetivo siempre es la restauración. El tono, la actitud, la forma de hablar, la acción siempre se caracterizan por el amor. Dios Padre, obviamente, es el ejemplo más grande. Muy bien, ahora vamos a hablar de los motivos, el motivo del corazón. Entonces, si voy a hablar de otro hermano, de su pecado, entonces hay que examinar mis propios motivos y también prepararme bien. Y vamos a hablar después de los motivos, vamos a hablar de la disposición de mi corazón, porque quizás eso es mucho más importante. Pero el motivo, entonces, en general, ¿por qué o con qué motivo hablaría con otro animándole a que se acerquen más a Dios o que regresen de su camino desviado? Entonces, ¿cuál es mi motivo? El motivo de mi corazón. Glorificar a Dios. Principalmente la gloria de Dios. Entonces, si un hermano en Cristo no está viviendo como discípulo de Cristo, es que Cristo no está recibiendo la gloria. Entonces, es un gran deshonra, ¿no? Entonces, mi motivo principal es el honor de Cristo, de mi Cristo. Así como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31,
conclusión, ya sea que comen y beben o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, la iglesia también tiene su reputación, ¿verdad? Todo el mundo critica. Lamentablemente, esta mañana salieron en las noticias los abusos que existen. No voy a mencionar el nombre de la denominación, pero es una denominación protestante y por supuesto que sí, el mundo está quizás de forma muy exagerada dando las noticias de estos abusos en la iglesia. Para destruir la iglesia. Para destruirla. Sí. Entonces, motivo número 2, la reputación de la iglesia. Entonces, qué tristeza cuando una persona, un vecino que no sea creyente, se acerca a mí y dice, David, por favor, ¿qué está pasando en tu iglesia? ¿O qué está pasando en la iglesia presbiteriana? ¿O qué está pasando en la iglesia evangélica? Porque están saliendo por las noticias tantas gravedades y bueno, cosas sucias. Entonces, no, es que yo deseo mucho mantener la integridad, la pureza, la reputación de la iglesia de Jesucristo. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, es del dominio público que hay entre ustedes, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Qué feo. Entonces Pablo se preocupa por lo que están diciendo los paganos. Es un motivo válido. Una pregunta. Hay que cuidar la reputación de la iglesia, pero no al punto de encubrir el pecado. Definitivamente que no. No, al contrario. Ahí voy. No, es que, buen punto. Ahí vamos. Al contrario. Es que yo recuerdo un caso que me tocaba de forma muy personal porque se trataba de un amigo mío, un pastor que había cometido ciertas indiscreciones, no livianas, pero tampoco no de clase fuertísima, pero de todos modos lo que él había hecho salió al público. Y la iglesia suya tomaba muy en serio lo que él había hecho y entonces le aplicó la disciplina apropiada. Y llegó la prensa con micrófono al pastor principal de aquella iglesia. Y entonces, ¿por qué trataron ustedes así a este pastor? Y el pastor principal le respondió, es porque, precisamente por lo que usted acaba de decir, es porque no quisiéramos aparecer como algunas iglesias que cubren este tipo de pecado. Nosotros quisiéramos que el mundo sepa que nosotros tomamos muy en serio este tipo de infracción y que nosotros hemos aplicado lo que nosotros consideramos una disciplina muy apropiada, porque en verdad este tipo de cosas no debe ocurrir entre la gente de Dios. Muy buena respuesta y muy apropiada la disciplina en ese caso, pero como usted dice, si la iglesia no disciplina y si cubre, es mucho más feo y terrible y aumenta la mala reputación de la iglesia. Entonces la pureza y la reputación de la iglesia vale mucho. Pero voy a aplicar esto a casos muy personales porque normalmente no estamos definiendo, no estamos en la posición de defender la reputación en general de toda la iglesia cristiana ni de mi propia denominación. Pero eso también tiene mucha aplicación y mucha importancia aún entre los conflictos y los pecados personales que existen en las iglesias. Voy a dar ejemplo de esto al ratito. El bienestar de la persona que se está restaurando. Entonces, se puede decir a la persona, estoy aquí porque te amo. Entonces, estás destruyendo tu vida, por favor. Entonces, con mucho amor y compasión, estamos aquí con el motivo del bienestar de la persona que ha sido, como el apóstol dice, sorprendido, cautivado por el pecado. Santiago 15, capítulo 5 dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad
y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces, para el beneficio de la misma persona que está en pecado. Judas 22. Y tener misericordia de algunos que dudan y otros salvad, arrebatándolos del fuego. De otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Entonces, el bienestar de la persona y la estabilidad de la sociedad en general. Yo agregué esto precisamente por ese comentario de que la iglesia en sí como denominación, como iglesia evangélica, iglesia reformada, tiene que mantener su reputación por mantener una buena disciplina dentro de sí. Ustedes, dice Cristo, son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? La iglesia que no se disciplina a sí misma pierde su sabor, su influencia, su reputación como sal y luz en el mundo. Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Bueno, dos ejemplos para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Y he dado este ejemplo en otra clase, pero no importa, vale mucho compartir de nuevo. Este ejemplo me hace recordar de muchos motivos, disposiciones, tono, actitudes. Yo recuerdo que un pastor dijo que si usted no ha perdonado a la otra persona que está en pecado en su corazón, es mucho mejor no ir a la persona. Si tú vas a amonestarle, a corregirle, a arrepentirle, y tú mismo tienes algo contra esa persona en tu corazón y tú estás guardando y quizás si tú deseas que esa persona sufra por lo que ha hecho, mejor que no vayas. Sí. No, hay que ir con amor, con gracia. Usted ya ha perdonado a la persona de su corazón. No estoy hablando de la reconciliación, estamos hablando de disposiciones del corazón. Hay que ir con humildad, reconociendo. Yo podría ser lo mismo fácilmente, si no por la gracia de Dios, ahí estuviera yo, fácilmente está. Bueno, he sido tentado así exactamente de esa manera, y si no fuera por la gracia de Dios, ahí estaría. Entonces, yo recuerdo una vez que algunos miembros de la comunidad, hace décadas, de la comunidad de homosexuales había aceptado la gracia del Señor Jesucristo por la predicación del Evangelio, se hizo miembro de la iglesia y empezó a participar en la iglesia y volvió a su pecado. Y cayó fuerte, terriblemente cayó. Empezó a vivir con otro en pecado. Entonces, miembro de la iglesia. Entonces, pastor, ¿qué hago? Entonces, tuve que obedecer Gálatas 6. Tuve que prepararme y tuve que ir. Y tuve que aclarar con precisión exactamente por qué estaba ahí. Y yo fui a su casa. Le dije, estoy aquí porque te amo. Estoy aquí por tu bienestar. Estoy aquí porque tú sabes que este camino es para tu destrucción. Estoy aquí por la gloria de Jesucristo. Yo repito todos estos motivos. Es importante porque tú y yo deseamos glorificar a Cristo. Estamos aquí también por la reputación de la iglesia. Estoy aquí por tu bienestar. Y no estoy aquí porque me considere superior a ti, porque también soy pecador y soy pecador sexual. Y quizá no he pecado exactamente como tú has pecado o como tú pecas, pero sí, no me considero superior en ningún sentido. Y luego, con mi dedo en el texto, y es importante identificar el pecado, porque no estamos aquí para hablar de cultura, de costumbres, de preferencias,
de cosas ligeras, cosas livianas. No, estamos hablando ahí porque la persona ha quebrado la ley moral de Dios y está viviendo en una condición de desobediencia. Y nada más, si no es por eso, mejor no ir. No estamos tratando de que la persona se conforme a mi cultura, ni a mis deseos, ni a mi conciencia, ni a nada de ese tipo. No, estamos ahí porque deseamos la santidad en la iglesia y en esa persona. Y entonces, volviendo y tocando otro caso. Otro caso consistía en el adulterio. Perdón, no importa hablar de tanto pecado sexual, voy a dar ejemplos de otro tipo de pecados a ratito. Pero en este caso el hombre había cometido adulterio y, bueno, bastante fuerte porque no fue una sola vez ni con una sola persona. Entonces, poco a poco, todo salía a la luz y los ancianos de la iglesia se involucraron en el caso y empezaron a pastorear, a disciplinar, a guiar, y entonces el caso requería muchísima energía y obra pastoral, y tuvimos que traer otros recursos, consejería cristiana, muchas cosas para ayudar a esta persona. Y esta persona, por supuesto, tenía miembros de su familia que viven en otras ciudades y no son creyentes. Entonces ahí toco este punto de la reputación de la iglesia, porque a veces la iglesia no hace nada y las personas cometen adulterio, las personas se divorcian y la iglesia silencio. En este caso, y con la gracia de Dios y con toda nuestra energía estuvimos tratando de hacer de llevar a cabo un ministerio de restauración, tratando como pobres inocentes y novatos en este caso, porque era muy joven en el pastorado, pero tratando de obedecer estos conceptos. Y recibí una llamada telefónica de otra ciudad, 200 millas de donde vivimos. Pastor, de una persona no creyente. Pastor, ¿tú eres el pastor David? Entonces, nosotros quisiéramos darte las gracias y las gracias a tu iglesia por preocuparse por el bienestar de nuestra familia. Muchas gracias. Chao. Wow. Entonces, por la reputación de la iglesia. Cuando la iglesia actúa y cuando los pastores se meten en este ministerio, aunque sea sumamente difícil, cuesta sueño, cuesta energía, cuesta recursos, cuesta dinero, cuesta la paz personal, pero vale la pena. Una vez dijimos, ¿cuándo vamos a volver a los ministerios? Y luego nos dimos cuenta, estamos muy metidos en el ministerio, porque no hay otro ministerio más allá del ministerio de la restauración. No estoy diciendo que bueno que todo el mundo esté pecando, no. Pero cuando estamos metidos en este ministerio de la restauración de un hermano sorprendido, cautivado en el pecado, y cuando caminamos con esa persona, estamos obedeciendo la ley de Cristo. Muy bien. El fundamento del ministerio de restauración, el fundamento, bueno, es la palabra de Dios, sencillamente hablando. Son 10 mandamientos, la clara enseñanza normativa y universal de la palabra de Dios, la ley de Cristo, los 10 mandamientos y su aplicación ética, y no la cultura o las convicciones de la conciencia personal, que no tienen nada que ver con, las universales. No, estamos hablando de lo que es pecado. Obviamente pecado según las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Y cuando vamos, tenemos que ir con el dedo en el texto, porque la persona ha quebrado este mandamiento y hay que poder identificar lo que es. Actitudes, sumamente importantes. Quizás este punto es el punto más importante de todos, actitudes.
porque Pablo en Gálatas 6 habla de muchas actitudes, madurez espiritual. Es decir, la persona madura, la persona que ha crecido en la gracia, va a tratar el caso de manera muy diferente que probablemente lo haría una persona novata en la fe, porque va a estar llena de gracia y esa persona madura va a ser más consciente de sus propias faltas y sus propios pecados. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales maduros, restáurenlo. Pablo empieza con restaurar, no empieza con castigar, no, restaurar. Entonces él tiene el objetivo final en mente. Hay que ir con la idea y con el plan de restaurar al hermano a la comunión con Dios y con la iglesia. Dice, con espíritu de mansedumbre. Hay que ir con una disposición mansa, no gritando, no con voz fuerte, no con voz de autoridad, no, con voz baja, mansedumbre. Piensa a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Humildad. Sobrellevan unos las cargas de los otros. Estamos ahí para ayudar a llevar su cargo y así cumplir la ley de Cristo. Yo recuerdo otro caso. Entonces, estamos hablando de casos que ocurrieron durante un periodo de 40 años, entonces es que no tratamos este tipo de cosas cada día, pero mucho más de lo que deseábamos. Y un hombre tenía un problema, una obsesión, y no era fiel a su esposa. Y lo disciplinamos una vez, se arrepintió, lo restauramos y todo andaba bien por años y volvió a cometer el mismo pecado. Y los gobernantes decidieron, porque era muy difícil hablar con este hombre, muy difícil aconsejarle, y muy complicado el caso, y no solo buscamos ayuda de un psicólogo cristiano, pero también los varios ancianos gobernantes por turnos andaban con este hombre. Es decir, por turnos se reunieron con este hombre para animarlo, aconsejarlo, orar por él, orar con él. Entonces, así llevaban a cabo el ministerio pastoral, pero eran varios. Y esto es una gran ventaja, porque dice, sobrellevan los unos las cargas. Cargas, es decir, el pecado pesa mucho, entonces requiere la ayuda de varias personas. Entonces, aún los ministerios del mundo aplican estos principios, ¿verdad? Los alcohólicos anónimos, no con los mismos principios bíblicos de los cuales estamos hablando, pero en parte sí. Entonces, la iglesia en sí tiene que participar y ayudar, animar, y los ancianos gobernantes de manera muy especial y particular tienen que acercarse para caminar con la persona que estamos tratando de sacar de esta obsesión. Muy bien, compasión, misericordia, así como el Señor es con nosotros. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de que estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo, somos débiles. Y la palabra sorprendido quiere decir caído, abrumado, sorprendido, capturado, se capta. La idea es que el pecado es dueño tiránico y la persona poco a poco, no de un día al otro, voy a ir a cometer. No, es que poco a poco el pecado viene con tentaciones muy, muy sutiles y casi imperceptibles. Y poco a poco el hombre en este caso cruza la frontera y casi no se da cuenta, pero otro día la cruza un poquito más y luego un poquito más y toma hasta 100 pasos hacia el pecado
en toda su gloria, o el pecado completamente desarrollado. Y entonces se capta la idea. Entonces, la persona sí es responsable, no estamos diciendo que la persona no sea responsable, es 100% responsable, pero el pecado es fuerte. Y el poder de la tentación es fuerte. Yo recuerdo lo que dice la Confesión de Fe Westminster. Dice que a veces Dios permite que el creyente sea abrumado con ciertas tentaciones y hasta caer en pecado. ¿Con qué propósito? Para enseñarle qué tan fuerte es el poder de su naturaleza pecaminosa, para enseñarle humildad, para enseñarle vigilancia, para que él sea más alerta a las ocasiones. Y eso también es por la pura misericordia y gracia de Dios.